El tema que me tocó introducir fue la ley de los grandes números. Voy a empezar por un ejemplo para introducir el tema. Vamos a suponer que 60 personas lanzan un dado no cargado y yo quiero saber exactamente cuántas personas obtuvieron, por ejemplo, el número 5. Capaz que en una primera instancia uno podría pensar que de esas 60 personas 10 obtienen el número 5 y el resto obtiene otra cosa. En ese caso, entonces podríamos decir que la frecuencia de ocurrencia del número 5 sería de 10 sobre 60, que es un sexto. Pero en realidad no hay nada que me asegure que eso va a ser así. Puede pasar cualquier cosa. De las 60 personas que tiran el dado, pueden obtener capaz que 50 el número 5 o 3 el número 5. Puede suceder cualquier cosa. Entonces lo que voy a hacer ahora es realizar el experimento. Voy a tirar 60 veces un dado y ver qué sucede. Realicé el experimento 60 veces y obtuve que de esas 60 veces, 9 veces salió el número 5. Entonces en este caso podemos decir que la frecuencia relativa de ocurrencia del número 5 es de 9 entre 60, que eso es igual a 0,15. Si ahora realizo el experimento 100 veces, obtengo que 22 veces sale el número 5. Entonces en este caso la frecuencia es de 0,22. Pero ¿qué pasa si realizo el experimento 1000 veces? O mejor aún, lo realizo 1.000.000 de veces. Lo que paso a mostrar ahora es un gráfico donde se representa la frecuencia relativa de ocurrencia del número 5 en función de la cantidad de veces que se realiza el experimento. Y lo que podemos observar mirando el gráfico es que la frecuencia relativa, que es el promedio cuando las variables aleatorias son Bernoulli, como este caso, cada uno de los experimentos es una variable aleatoria que tiene distribución Bernoulli. Y en el caso que yo estoy considerando, el éxito sería obtener un 5. Vemos que el gráfico tiene oscilaciones en los primeros experimentos, pero luego se estabiliza en un sexto, a medida que n tiende a infinito. La ley de los grandes números es la que me asegura este resultado, que si yo realizo el experimento un número grande de veces, muy grande, la frecuencia va a parecerse mucho, en este caso del dado, a un sexto. La ley de los grandes números surge cuando estamos interesados en estudiar la convergencia en promedios. Y tenemos dos versiones de la ley de los grandes números. Está la ley débil de los grandes números, que es cuando la convergencia es en probabilidad. Y la ley fuerte, cuando la convergencia es casi segura. Ahora voy a pasar a trabajar con la ley débil de los grandes números. El enunciado de este teorema lo que me dice es que si tengo x1, x variables aleatorias independientes, todas con la misma esperanza que es mu,
y varianza phi cuadrado. Entonces la ley débil de los grandes números me asegura que el promedio de las x sub n converge en probabilidad mu. Entonces voy a empezar recordando que el promedio de las x sub n es la suma de x sub 1 hasta n sobre n. Entonces voy a hallar la esperanza de ese promedio y la varianza del promedio. Empezando por la esperanza del promedio de x sub n es la esperanza de la suma de x sub 1 hasta x sub n sobre n. Si aplico linealidad, me queda que eso es igual a 1 sobre n por la esperanza de la suma de las variables aleatorias de 1 a n. Nuevamente aplico linealidad y eso me da 1 sobre n por la esperanza de x sub 1 más la esperanza de x sub 2 y así hasta llegar a n, la esperanza de x sub n. Eso es igual a 1 sobre n por mu, porque la esperanza de cada una de las x sub n era mu. Entonces ahí cancelo n y obtengo que la esperanza del promedio de x sub n es igual a mu. Ahora vamos a ver la varianza del promedio de x sub n, que es la varianza de la suma de x sub 1 a x sub n sobre n. Aplicando propiedad de la varianza, eso me queda igual a 1 sobre n cuadrado por la varianza de la suma de x sub 1 hasta x sub n. Como las x sub n son independientes, eso es igual a 1 sobre n cuadrado por la varianza de x sub 1 más la varianza de x sub 2 y así hasta llegar a la varianza de x sub n. Y eso por hipótesis es igual a 1 sobre n cuadrado por n, porque son n variables aleatorias, por phi cuadrado, que es la varianza de cada una de ellas. Entonces ahí cancelo una de las n y me queda que la varianza del promedio de x sub n es phi cuadrado sobre n. Bien, ahora lo que voy a hacer es plantear la probabilidad de que el valor absoluto del promedio de x sub n menos mu sea mayor o igual que epsilon. Si yo demuestro que esa probabilidad tiende a 0, que el límite de esa probabilidad es 0, ya puedo asegurar que el promedio de x sub n converge en probabilidad a mu, utilizando la definición de convergencia en probabilidad. Bien, lo que vamos a hacer es utilizar la desigualdad de Chebyshev, que si recordamos un poquito lo que nos decía, planteaba que si x es una variable aleatoria integrable, entonces para todo epsilon mayor que 0 se cumple que la probabilidad del valor absoluto de x menos la esperanza de esa x sea mayor o igual que epsilon. Esa probabilidad es menor o igual que la varianza de x sobre epsilon cuadrado. Voy a aplicar eso ahora en lo que yo tengo. Mi x sería el promedio de x sub n, yo ya hallé la esperanza y obtuve que era mu, entonces me queda la probabilidad de que el valor absoluto del promedio de x sub n menos mu sea mayor o igual que epsilon. Aplicando la desigualdad, eso va a ser menor o igual a la varianza del promedio de x sub n, que ya demostré que era phi cuadrado sobre n. Entonces me queda que toda esa probabilidad es menor o igual que phi cuadrado sobre n por epsilon al cuadrado. Y cuando n tiende a más infinito, eso tiende a 0. Entonces puedo asegurar que el promedio de x sub n converge en probabilidad a mu. Cada vez que hagamos promedios de variables aleatorias bajo las hipótesis requeridas, podemos asegurar que ese promedio converge a la esperanza común.
Ahora, si recordamos un poco cuando se trabajó con la esperanza de una variable aleatoria, decíamos intuitivamente que ésta podía pensarse como el promedio al repetir muchas veces un mismo experimento en iguales condiciones. La ley de los grandes números es la justificación para esta idea intuitiva. La versión fuerte de la ley de los grandes números me dice que si tengo x1, xn variables aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas, con esperanza de x1 igual a mu, entonces el promedio de xn converge casi seguramente a mu. No voy a demostrar este resultado, ahora voy a pasar a mostrar una aplicación a la ley de los grandes números, que es en el funcionamiento de las compañías de seguros, las cuales trabajan mucho con probabilidad y se basan en la ley de los grandes números. Supongamos que una compañía de automóviles, de seguros de auto, tiene calculado que de cada 10.000 autos que se aseguran al año, 2.000 tienen algún tipo de accidente con un costo medio de 21.000 pesos. Entonces, si un día hay 10 nuevos autos que quieren asegurarse, la compañía va a estimar que de esos 10, 2 van a sufrir algún tipo de siniestro y van a tener que pagar 21.000 pesos por 2, o sea 42.000 pesos. Entonces, para hacer frente a los previsibles gastos, la compañía lo que va a hacer es exigir a estos nuevos autos una cuota anual de por lo menos 4.200 pesos para así cubrir el costo esperado. Obviamente que puede pasar que de esos 10 autos todos tengan algún siniestro y el gasto supere esos 42.000 pesos. Pero si los cálculos son acertados, con todos los autos que asegurados en un año va a haber un equilibrio entre el gasto esperado y el gasto real.